Jóvenes, buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. En esta clase vamos a, mejor dicho, voy a explicar la resolución de los dos últimos problemas que había presentado en clases. Ahí en pantalla ustedes pueden observar el pórtico plano sometido a cargas térmicas. Recordarán ustedes que este pórtico cuya resolución lo he expuesto la clase anterior. Resulta que una clase más para atrás también habíamos desarrollado el mismo pórtico, pero para una carga uniformemente distribuida, más una carga puntual en el nudo 4. Pues bien, voy a resolver ambos pórticos utilizando la aplicación denominada RAM Element. Pero antes de ello, voy a hacer un comentario posiblemente de carácter político. En el siguiente sentido, el ser humano no puede abstraerse del tema político, ya que desde que nace es un ser político. De ahí que la política es parte de la esencia de ser humano. La política es una ciencia. Lamentablemente, los malos humanos, los corruptos, los ladrones, hablemoslo así, denominados políticos, lo han corrompido. Repito, la política es una ciencia. Es una ciencia dedicada fundamentalmente a administrar todo lo relativo a la vida del ser humano. Buscando, esta ciencia busca resolver los problemas sociales que tiene la humanidad, los problemas económicos que tiene la humanidad, ¿no? Ese es el fin, el objetivo de la política. Pero, sin embargo, en la realidad, no se cumple, no lo cumplen. Más al contrario, aquellos que se hacen llamar políticos hacen todo lo contrario. Son corruptos, la mayoría, hay pocas excepciones, solamente buscan su interés propio. Esa es la realidad, lamentablemente, no de nuestro país, de la humanidad. Claro que algunos países son mucho más corruptos que otros, ya que en otros países, pues, hay seres humanos que buscan que la política se aplique como debe ser. Bueno, entonces, la política no nos podemos abstraer y pues hay que discutir, hay que analizar. Y me pregunto, ¿será que al interior de la universidad tenemos que darle importancia a la política? Obviamente que sí, pero todo tiene un orden. Se tiene que hablar de política, ¿no? Eso es inevitable. Pero la prioridad en una universidad es
la academia, la ciencia, dentro del campo de la ingeniería, la ciencia que utilizamos es la ciencia de la física, la química, las matemáticas es una ciencia, ¿no? Esas ciencias las manejamos los ingenieros civiles aplicados a la resolución de problemas y necesidades de construcción. Y a eso tendríamos que darle la prioridad en nuestra universidad. También, no o una hora, ya dije, la prioridad al interior de nuestra universidad es la academia. Bueno, y vamos a ello. Dije que hoy vamos a resolver estos dos pórticos. El primero, que lleva una carga uniformemente distribuida más una carga puntual. Y luego el mismo pórtico lo vamos a resolver bajo las cargas térmicas utilizando el rank element. Entonces vamos inmediatamente, pero antes de ello, esto lo voy a llevar a un ladito, como estoy con dos pantallas, lo llevo a la otra pantalla para poder copiar los datos de ese pórtico. Y vamos inmediatamente al rank element. Demora un tantito en subir, ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien. Pues bien, toda vez que vayamos a realizar algún cálculo estructural o análisis estructural utilizando el rank element, tenemos que hacer algunas configuraciones preliminares en esta aplicación. Una de las primeras configuraciones se refiere al sistema de unidades de medida que se va a utilizar en este trabajo. Para ello, en la parte inferior de esta interfaz, en la parte inferior, hay una barrita donde está el botoncito, ¿no? Dando un clic en este botón, ahí podemos observar las unidades de medida que soporta esta aplicación, ¿ya? Tiene el sistema métrico, también denominado sistema técnico, también se le denomina sistema MKS, luego también el sistema inglés y finalmente el sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, antiguamente trabajábamos con el sistema métrico, ¿no? Y automáticamente en ese botoncito aparece la identificación de ese sistema métrico. Bueno, ya desde el semestre pasado, hemos incursionado en la utilización del sistema internacional. Entonces, vuelvo a elegir el sistema internacional. Ahora, si ustedes quieren ver con más detalle las unidades que se manejan en este sistema, acá dice configuración de las unidades de medida del sistema internacional. Le damos un clic y observarán que aparece una ventanita donde de alguna manera ustedes pueden modificar estas unidades de medida. Por ejemplo, acá dice que las cargas puntuales y todas las demás cargas se deben manejar en kilonewtons. Obviamente también se puede manejar en newtons. Pero generalmente la mayoría de los ingenieros utilizamos el kilonewton para el manejo de las magnitudes de las cargas puntuales y otro tipo de cargas. Para las cargas distribuidas, kilonewton metro. Bueno, también lo podemos cambiar
a newton sobre metro o newton sobre milímetro. Bueno, y así sucesivamente. Nosotros lo vamos a dejar tal como está. Y otro detalle más, observen la temperatura. La temperatura se debe medir en grados centígrados. ¿Será que hay otra unidad de medida más? No, no la hay. Bueno, aquí en cierta medida, al tomar grados centígrados como unidad de temperatura, esta tablita no está obedeciendo al 100% lo que dice la norma americana en cuanto a la unidad de medida de temperatura. ¿Ya? Santa Cruz, más o menos hace unos 4 años atrás, ha adoptado la norma americana dentro del campo de la ingeniería. ¿Ya? Los demás departamentos siguen con la norma europea. Bueno, la norma americana establece que se debe trabajar en cuanto a temperatura se refiere en grados Fahrenheit. Bueno, lamentablemente aquí no hay la opción de grados Fahrenheit, solamente hay la opción de grados centígrados. Bueno, entonces si ustedes gustan pueden modificar esto. Le doy OK porque vamos a trabajar utilizando el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Eso es lo primero. Lo segundo, si observamos el pórtico a resolver, ya, para este pórtico, el hormigón tiene una resistencia de 25 megapascales, por un lado. Eso en cuanto a el material. El material es hormigón. Y en cuanto a las dimensiones geométricas de las secciones transversales, aquí todas las barras son de 20 por 60. 20 por 60. Pues bien, veamos entonces a continuación si esta aplicación soporta el material hormigón con una resistencia de 25 megapascales. Pues bien, acá arriba está el menú principal de esta aplicación, ¿no? Esta es la barrita del menú principal. Acá en inicio están los botoncitos para ver los materiales que soporta esta aplicación. Le doy un clic en materiales y ahí puedo observar que sí, en el grupo que yo he denominado Bolivia, porque hay el grupo Brasil, el grupo Canadá, bueno, cada quien puede crear su correspondiente grupo. Se puede crear el grupo, ¿no? Y luego también podemos crear las secciones. Se puede crear secciones correspondientes a cada grupo, ¿no? Este es el grupo Bolivia. Y en ese grupo puedo materializar tablas para los diferentes materiales. Aquí tengo una sola tabla en el grupo Bolivia, donde la tabla se refiere al material hormigón. Y el hormigón ha de tener pues, diferentes resistencias. Puedo crear también otra tabla, simplemente me vengo por acá, ¿no? A ese icono que dice nueva tabla, le doy un clic, a la tabla le doy un nombre, que si yo le puedo poner nombre Santa Cruz, libre e independiente, listo, ya voy a tener mi propia tabla para Santa Cruz. Y en esa tabla tengo que crear el material. ¿Qué tipo de material? Si ustedes observan, acá, ¿no? Si el material, hay diferentes opciones. El material puede ser acero, puede ser hormigón, esto no lo conozco, puede ser madera, cobre, aluminio, en fin. Y también hay una forma genérica de si el material que ustedes requieren no está en esta tabla, pues lo pueden crear. Lo pueden crear dando un clic acá donde dice otros, ¿no? Donde dice otros, crean ustedes su propio material, en caso de que no existiera. Y seguramente en alguna oportunidad se le va a dar esa situación, porque puedo ver que hay pocos materiales acá. Hay pocos materiales. Bien, nosotros nos quedamos, como estoy viendo que tengo la tabla, y dentro de la tabla tengo el RCH25.
o sea, un hormigón cuya resistencia es lo que pide el pórtico que vamos a resolver. Ahora, podemos ver también con más detalle lo que contiene el ítem RCH25. Me vengo a este botoncito que dice editar, le doy un clic y ahí pueden ver ustedes las características de ese material, ¿no? Dice que el coeficiente de Poisson de ese material es 0.2. El coeficiente de Poisson. ¿Alguien me puede explicar a qué denominamos coeficiente de Poisson? Si no me equivoco, es un coeficiente que determina cómo se deforma un material. Bueno, hay muchos coeficientes que definen cómo se deforma un material. ¿Es una constante elástica, ingeniero? Hay muchísimas constantes elásticas. De cómo se deforma por los lados, ¿no? En sus tres lados, digamos. Bueno, la última respuesta, sí, va por ahí, va por ahí. El coeficiente de Poisson, obviamente es un coeficiente, es una constante para cada material que relaciona la deformación longitudinal que experimenta un material con las deformaciones transversales que experimenta como consecuencia de esa deformación longitudinal. O sea, cuando un elemento lo sometemos a compresión simple, como en el caso de una probeta cilíndrica, ¿no? La probeta se ha de deformar en la dirección de la carga. Esa es la deformación longitudinal. Sin embargo, se sabe también que la probeta empieza a deformarse lateralmente, empieza a deformarse de manera transversal al eje longitudinal. Pues ese coeficiente me dice de qué magnitud es la deformación transversal comparado con la deformación longitudinal. Bien, repasen, por favor, resistencia de los materiales. Y les voy a contar un secretito. Quiere ser ya a nivel de Santa Cruz, posiblemente a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Cuando ya egresen y empiecen a trabajar, ¿no? Quieren que los conozcan como ingenieros buenísimos. Sencillo, apréndanse resistencia de los materiales. Nada más. Nada más. Porque eso es lo que se aplica todos los días en obra. Todo eso se aplica, ¿no? Resistencia de los materiales. Porque después, lo demás, por ejemplo, esto que estamos viendo, ¿será que cuando estén dentro de la obra lo van a ver a ustedes haciendo esto? No, esto se hace en oficina. Y en oficina lo ven a uno y los compañeros con los cuales uno trabaja, ¿no? En cambio, en obra sí se aplica resistencia de los materiales. Un ejemplo, por ejemplo, para calcular la estabilidad de un andamiaje, de los andamios. Garantizar de que esos andamios no se van a venir abajo. Garantizar la estabilidad de los puntales. También en obra. Y solamente se hace aplicando resistencia de los materiales. A la obra llega madera. Y se pregunta, ¿será que esa madera aguanta el peso del hormigón? También eso con resistencia de los materiales se realiza en obra. En fin, bien jóvenes.
Entonces, prosiguiendo, yo tengo ya el H25 y me salgo de aquí. Luego, observando el pórtico que vamos a resolver, la sección transversal son de 20 por 60. Todas las barras son de 20 por 60. Bueno, acá será que hay esa sección. Me voy acá al ladito de materiales en las secciones. Bueno, ahí está el grupo, al grupo que le he llamado C204A, y en ese grupo he creado una tabla, la tabla que le he denominado hormigón, y en esa tabla hay diferentes tipos de secciones. En este caso, las secciones se miden en milímetros. El ancho y la altura total, la altura en milímetros, ¿no? De ahí que, ¿por qué milímetros? ¿Por qué en milímetros? Observe, si yo voy a crear una nueva sección, me vengo acá, es el nuevo ítem, y sí, nuevo ítem, le doy un clic, ahí voy a crear una nueva sección. Pero mucho cuidado, miren, acá dice sistema inglés. Yo estoy trabajando con el sistema internacional, entonces tengo que hacerle el cambio respectivo, ¿no? Tengo que cambiar. Y fíjense que ya las unidades de medida están definidas. Ya están definidas. No las puedo cambiar, ¿no? Lo que sí no está bien, que aquí me haya aparecido el sistema inglés. No tenía por qué aparecerme. Debería ya, por defecto debería haber aparecido el sistema internacional. Por cuanto, al inicio nosotros, ¿no? En la barrita de abajo, ya habíamos definido de manera global cuál era el sistema. En cambio, aquí me apareció primeramente el sistema inglés. ¿Qué significa eso? Que este es un error de esta aplicación, que habría que hacerles notar, ¿no? A los desarrolladores. Y bueno, uno de los desarrolladores es el ingeniero Durán, justamente el ingeniero que dicta clases sobre esta aplicación en el CCT. Habría que hacerle notar a él esa incongruencia, que no es posible que yo, habiendo elegido de manera global el sistema internacional, ya de manera particular otra vez me está saliendo el sistema inglés. Eso es fácil de corregir. Ellos tienen la aplicación, tienen el diagrama de flujo de esa aplicación, ¿no? Y la codificación respectiva, y simplemente tienen que irse al diagrama, detectar en qué parte está el subprograma y hacer la corrección respectiva, ¿no? Bien, entonces aquí corregimos sistema internacional. Veamos, ¿qué sección no tengo acá? No tengo 20 por 50. Entonces aquí le pongo 20, 20 eso es 20 centímetros. En milímetros es 200. Luego, 50 centímetros. En milímetros es 500. Y luego, acá dice recubrimiento mecánico. Recubrimiento mecánico. ¿A qué se refiere eso? De repente alguien me dice, ¿a qué se refiere esto del recubrimiento mecánico? El recubrimiento que está de la viga de la armadura hacia el exterior. Evidentemente es la distancia de las barras de acero en una viga de hormigón al borde inferior, en una distancia. Le vamos a dar 5 centímetros, o sea, 50 milímetros. Y me estoy olvidando acá el nombre. Le tengo que dar un nombre. Y voy a elegir la forma como se está dando nombres acá en la tabla. Le voy a llamar SH, espacio, barra, espacio, y le pongo 200 por 500. 200 por 500. Y le pongo OK. Listo, jóvenes. Ahí está la nueva sección. Y así puedo ir creando secciones. El material también se crea de una manera similar. Bien, entonces me salgo de esto. Ya sé que tengo el material y tengo la sección transversal. Ahora sí empiezo a introducir
el modelo matemático correspondiente a la estructura que vamos a resolver. Bien, para ello voy a definir la ubicación de mi sistema de ejes cartesianos global o general. Imaginariamente voy a asumir ya que el eje cartesiano X está en esta posición y que el eje cartesiano Y ya está en esta otra posición. Ahí está. El eje cartesiano X y el eje cartesiano. Por lo tanto, el origen de mi sistema eje cartesiano está en el nudo 1. Ya. Esta es una manera de introducir la geometría de la estructura en el RADEMEN a través de las coordenadas cartesianas de los diferentes nudos que tiene el pórtico. En total tiene 4 nudos, 1, 2, 3. Y las luces son 8 metros, 3 metros, y verticalmente hablando es 5 metros. Entonces, con esa información, voy a introducir las coordenadas del nudo 1, que ha de ser 0, 0, 0. Luego introduzco las coordenadas del nudo 2, donde x vale 8 y las otras coordenadas valen 0, 0. Luego introduzco las coordenadas del nudo 4, 8 más 3, x es 11, y las otras son 0, 0. Y finalmente, las coordenadas del nudo 3, x vale 8 y las otras coordenadas, y ha de valer menos 5 y la tercera coordenada 0. Pues bien, vamos de una vez. Aquí introduzco las coordenadas 0, 0, 8, 11, listo, y luego la coordenada donde x es 8 y y es menos 5. Menos 5. Estoy mal. ¿Dónde le he puesto el menos 5? Está mal esto. Esto lo voy a borrar y me voy aquí. Tengo 8, aquí este 8. Este es menos 5. Y listo, ahí están los nudos del pórtico. Ahora, estos nudos los voy a unir por medio de barras. Para ello me voy a la hoja electrónica del RAM. A esto se le llama la hoja electrónica del RAM. Y esta hoja tiene su propio menú. Acá arriba está el menú, ¿no? El menú donde manejamos todo lo inherente a los nudos. Luego tenemos el botoncito donde manejamos todo lo referente a las barras de la estructura. Pues voy a dar acá un clic, ¿no? El tercero es todo lo referente a las placas o losas. Bueno, y el cuarto es todo lo referente a las áreas donde se va a aplicar las cargas. Bueno, y así sucesivamente. En este caso, elijo barras. Y habiendo elegido barras y luego estando activo este botón, arriba automáticamente aparece todo lo referente a las barras. El primero es para conectar las barras por medio de nudos. Entonces, hago lo siguiente. Selecciono este primer nudo y luego, apretando la tecla Shift, selecciono los otros nudos. Y no es más. Y luego le digo conectar esos nudos por medio de barras. Luego, selecciono el nudo número 4, selecciono este nudo y apretando la tecla Shift, selecciono este otro nudo y le doy conectar. Ahí está el pórtico. Luego, inmediatamente le voy a asignar el material. Estoy en barras, me voy a este botoncito que dice material y abajo ya está seleccionado el material. Lo único que tengo que hacer es asignar ese material a estas 3 barras. Aquí, en mi hoja electrónica, están las barras. 1, 2, 3, hay 4 barras. Hay algo que no está funcionando. Tienen que ser 3 barras. Bueno, hay que corregir eso. Hay que corregir. Hay 4 barras. No puede ser. Veamos, a no ser que por aquí se haya creado alguna barra adicional, o por acá.
No hay. Debería haber solamente 3 barras. Mire, hago esto y selecciona 4. Y no se puede ver bien. Mire, hay errores que es muy común cuando se maneja este programa, ¿no? Y para que aquellos que manejamos algo esto nos podemos dar cuenta. Porque si lo mantengo de esta manera, ¿ya? Y luego hago el cargado y lo mando a calcular, seguramente no lo va a calcular. Va a mandar un mensaje de error y luego uno dice, ¿dónde está el error? Y al final se queda sin descubrir el error. Pues bien, estoy viendo, miren, hago esto. Y me voy a ir a esto. Dice mostrar o ver. Ver, me voy a propiedades y longitudes de las barras. Ahí están las longitudes de las barras. Miren, aquí me ha creado una barra de longitud 0. Hay una barrita de longitud 0. Ahora, miembros. Miren, la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4. O sea, aquí hay una barrita de longitud, qué sé yo, 0,005, por decir. Pero él ya lo toma como si su longitud fuese igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer a continuación para corregir esto, voy a borrar esta barra, ¿no? Simplemente una barra y con el botón de la computadora del tablero le pongo delete, borrar. Y luego voy a borrar también ahí ese nudo. Lo borro. Y luego voy a crear el nudo nuevamente. Me voy a nudos. Recuerden que las coordenadas del primer nudo son 0. 0, 0. Ahí está otra vez el nudo. Y me voy ahora a barras, selecciono este nudo, apretando la tecla Shift, selecciono el otro, y luego estoy en barras, selecciono este icono, y luego voy a unir nuevamente esas 2 barras. Ahora selecciono todo el pórtico. Y miren, ¿no? Son solamente 3 barras. Pero hay un pequeño problemita, aunque no es problema. Miren ahora cómo me ha identificado, ¿no? Tenía 4 barras. Borré una que está, bueno, tenía 4 barras y esas barras estaban identificadas con 1, 2, 3 y 4. Bueno, borré esa barra y he creado. Resulta que el RAM ha creado la nueva barra, pero observen la numeración. Le dice barra número 5. Es como si no hubiese borrado la anterior barra. Mantiene correlativamente la numeración. Conforme voy creando barras, ¿ya? La numeración va aumentando de manera correlativa, por más que haya borrado la primera barra. Bueno, ¿será que podemos modificar? Bueno, voy a seleccionar la primera. A esa le vamos a llamar la barra 5. Veamos si es... No, la barra 1. La barra 1, ¿qué dice? No. Y no se puede hacer ese trabajo. No se puede realizar. Bueno, puedo continuar con esto. Puedo continuar, no hay ningún problema. El RAM no va a enviar ningún error, ¿ya? Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a borrar todo de nuevo. Como es chiquitito, el pórtico no me va a llevar mucho tiempo crear de nuevo. Me voy a nudos y me voy a coordenadas. Cuando me voy a nudos, es para introducir coordenadas, es para introducir apoyos en los nudos, es para introducir apoyos elásticos, es para introducir cargas puntuales en los nudos, en fin, ¿no? Entonces, estoy en nudos. Lo que yo quiero hacer es introducir las coordenadas. Entonces, vamos de una vez. La coordenada del primer nudo es 0. Luego lo voy a hacer 8, 11, luego viene 8 y viene el menos 5. Listo. Y ahora hago lo mismo. Me voy a barras previamente, a barras, y aquí está el icono para unir
los nudos por medio de barras. Selecciono este de acá y luego apretando la tecla Shift selecciono los otros y listo. Luego selecciono el de abajo apretando la tecla Shift y listo. Ya tengo el pórtico nuevamente. Y ahora veamos cómo está la identificación. Miren, 1, 2 y 3. Está en orden. Las longitudes también, miren, 8, 3 y 5 metros. Perfecto. Bueno, pero yo no quiero ver esto. Me voy a View y a donde dice Propiedades le doy un clic para desactivar ese botón. Bien, a continuación le voy a dar el material. Estoy en barras, busco el botoncito de material y aquí está el H25. Observen arriba que en la hoja electrónica las barras 1, 2 y 3 no tienen material. Pues bien, le voy a dar el material una vez seleccionado acá. Observen que arribita hay un botón con 2 flechitas. Le doy un clic a ese botón y no hay más, miren. Ahora las 3 barras ya tienen material. De manera similar, me voy a secciones, está al ladito, secciones. Ahí están las 3 barras seleccionadas. Observen que no tienen secciones. Entonces yo vengo acá, selecciono, busco la sección. Aquí está. 20 por 60. Luego doy un clic a este botoncito con 2 flechitas. Le doy un clic y listo. Las 3 barras ya tienen sección. Y también en la pantalla automáticamente me está mostrando que las barras ya tienen material y las barras también tienen sección. Si por algún motivo olvidamos el material o la sección de una de las barras, obviamente este programa no ha de calcular, no ha de resolver la estructura. Bien, ahora voy a volver a nudos. Vuelvo a nudos y voy a introducir los apoyos. Entonces, selecciono debajo de nudos, aquí están las restricciones. Vamos a introducir las restricciones. Doy un clic. Y aquí automáticamente aparecen las restricciones a un nudo. Claro que también lo puedo introducir acá. En este momento selecciono el nudo 1, ¿no? Está seleccionado el nudo 1. Y yo ahí quiero colocar un empotramiento, ya que el empotramiento es justamente el apoyo en el pórtico que estamos resolviendo, ¿no? Aquí hay un empotramiento. Entonces, inmediatamente coloco acá eso. Para ello, busco acá los diferentes tipos de apoyo y aquí dice empotramiento. Basta que le dé un clic y automáticamente se introduce el empotramiento. ¿Qué es un empotramiento? Es un conector que restringe todos los desplazamientos lineales y angulares de un determinado nudo. Otra manera de introducir, miren, introduzco y listo, ya está el empotramiento. Podemos ver esta figurita en 3D, miren, porque el RAM trabaja en 3D. ¿Ya? Epa, se me está yendo esto. Pues bien, visto en 3D, miren ustedes. Lo que está con color blanquito son los conectores que restringen desplazamientos angulares. Luego, ahí tienen un apoyo con sus rodillos, un triangulito con sus rodillos. Ese es el conector que restringe los desplazamientos lineales. Entonces, tengo 3 conectores con rodillos en las 3 direcciones. Abajito, abajo, en el lado derecho, está el sistema de ejes cartesianos global o general. Y observen que hay un conector en cada dirección, en X, en Y y en Z. Por lo tanto, estos conectores que tienen la forma de un triángulo y unos rodillitos, ¿ya? Cada uno de ellos me restringen desplazamientos lineales. El uno en X, el otro en Y y el otro en Z. Y luego, las barritas que están con color blanco son las que restringen los desplazamientos angulares. Y también son 3. Por lo tanto, están restringidos
los desplazamientos angulares en X, en Y y en Z. Bien, jóvenes. Prosiguiendo. Ahora, si por alguna razón me he equivocado, pues simplemente le digo borra y queda borrado. Ahora, si por alguna razón aquí no hay el apoyo que yo necesito, porque solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de apoyos, pues les comento que hay muchísimos tipos de apoyos y aquí solamente me da 5. Pues bien, si tienen un apoyo diferente al que está ahí, pues ustedes lo generan. Aquí está la tabla de restricciones para el nudo. Para el nudo 1 en este caso, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero restringir el desplazamiento en X. Pues selecciono esto y le pongo el número 1. Disculpe. Ahí tengo que colocar. No, simplemente doy doble clic y listo. Ya el nudo no se va a poder mover en X. Quiero que no se mueva en Y. Le doy doble clic y listo. Ya no se puede mover en Y. Quiero que no se mueva en Z. Doble clic y listo. Ya están restringidos sus desplazamientos lineales, pero no están restringidos sus desplazamientos angulares, ¿no? Quiero restringir el desplazamiento angular en Y, doble clic. En X, en Z, listo, ya está empotrado. Totalmente, empotrado significa totalmente restringido. Entonces, si no hay los apoyos que ustedes tienen acá arriba, que son solamente 5, mediante esta manera ustedes pueden restringir en la dirección que ustedes quieran. Bien, vamos inmediatamente ahora al nudo 4. Al nudo 4. Voy a ver cómo están numerados los nudos. Me voy a propiedades y nudos. Aquí está. Nudos. Pero no me aparece. Vamos a ver. Nudos, miembros. Ya vamos a ver más adelante. Ya, ahí está, miren. Está el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3 y el nudo 4. ¿No? Entonces, el nudo 1 ya tiene su apoyo. Nos vamos al nudo 4. Pues bien, me voy a nudos, selecciono este icono, y este nudo es de este tipo. Bien. Aunque este de acá me restringe automáticamente los desplazamientos lineales en X, en Y en Z. Como estoy trabajando en el plano, yo solamente necesito la restricción en X y la restricción en Y. Nada más. Pero igual podemos restringir también en el otro sentido. Eso no altera el resultado. De ahí que puedo elegir directamente. Muy bien. Ahora vamos a introducir las cargas. Las cargas en este caso actúan sobre las barras 1, bueno, aquí 1 y 3 dice. El GAN muestra el 1 y 2, ¿no? Bueno, la carga es una carga distribuida, más una carga puntual en el nudo 4. La distribuida tiene una magnitud de 50 kilonewton-metros, la puntual 15 kilonewtons. Pues bien, vamos inmediatamente. Selecciono esas dos barras y le tenemos que aplicar la carga. Me voy acá donde dice barras, y luego busco el icono para introducir cargas, ¿no? Porque este es el icono para introducir articulaciones. Este es el nudo para introducir cachos rígidos. Esto es para ver los ejes locales, que también lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y bueno, entonces este es el icono para introducir cargas. Le doy un clic y observen abajito, puedo introducir cargas distribuidas en las barras, cargas puntuales en las barras, temperatura, puedo aplicar cargas superficiales en las secciones en Y
Y luego también puedo introducir cargas de pretensado, ¿ya? Esto les ha de ser útil cuando lleven la materia de hormigón pretensado. Bueno, por defecto aparece activado el primer icono de introducción de cargas distribuidas en vigas, y eso es lo que quiero. Entonces, acá en la tablita, en la hoja de cálculo, puedo introducir las cargas. Sin embargo, la manera más sencilla es utilizando los iconos que se ven acá arriba. Introducir cargas distribuidas, verticales con dirección verticales hacia abajo, inclinadas, y bueno, trapezoidales, triangulares, en fin, hay diferentes tipos de cargas. Nosotros utilizamos el primero. Le doy un clic y aquí selecciono en qué dirección ha de estar la carga. Por defecto ya viene la selección con menos Y, ¿no? Y es el eje global que ustedes lo están viendo en la parte inferior derecha, el eje local Y. El signo menos me dice que la carga va a estar en sentido contrario a esta carga, o sea, hacia abajo, y justamente eso es lo que quiero. Y el tipo de carga, dice, es uniforme. Yo puedo elegir acá los diferentes tipos de carga. Bueno, es uniforme y su magnitud, aquí están las unidades, kilonewton-metro, pues es 50. Y listo. Hay cada carga uniforme que no me sale el valor, quiero verlo con el valor, ver, cargas, ahí está, y le pongo acá abajito, mostrar los valores, y listo, ¿no? Ahí está la carga. Luego, necesito la carga puntual en este nudo. Por lo tanto, me voy a la hoja electrónica, selecciono nudos, ¿y qué voy a hacer? Coordenadas, apoyos, elásticos, aquí está, cargas en nudos. Para cargas en nudos, pues observarán que acá arriba no aparece nada. La carga en nudos directamente se introduce a través de la hoja electrónica. Bueno, la carga que voy a introducir está en la dirección del eje Y, pero hacia abajo. Entonces, estas tres primeras celdas es para introducir cargas puntuales, fuerzas. Y las otras tres es para introducir momentos en un punto, o sea, en un nudo. En este caso solamente es fuerza, entonces le doy doble clic y ahí coloco la magnitud de esa carga, pero con signo negativo. La magnitud es 15 kilonewton. Tienen que fijarse, aquí también te está indicando la unidad de medida, para que no se equivoque en la unidad de medida. Menos 15. Entonces le doy Enter y automáticamente pueden ver que en la pantalla principal ahí está esa carga puntual. Listo, con esto hemos concluido la introducción de esto e inmediatamente lo mando a calcular. Acá dice procesar. Le doy un clic en procesar y luego analizar el modelo matemático. Le doy un clic y me aparece una ventana donde yo puedo hacer, direccionar cómo ha de realizar el cálculo, ¿no? Cómo ha de realizar el cálculo en cuanto a, por ejemplo, dice, tomar en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo de corte, ¿no? Si le digo, le doy clic, entonces en el análisis no ha de tomar en cuenta al esfuerzo de corte. Bueno, yo como no, este cálculo no lo voy a hacer a mano, lo va a hacer el computador, pues lo desactivo. Y luego, si va a tomar en cuenta cargas sísmicas, ¿no? Si quiero que tome en cuenta cargas sísmicas, sí, pero obviamente previamente tengo que introducir la carga sísmica, su magnitud y todo lo relativo a cargas sísmicas. Bueno, en este caso no voy a hacer ninguna modificación y directamente lo mando a analizar. Listo. En milésimas de segundo lo analizaron y abajito aparece un comentario. Dice, análisis completado de manera satisfactoria, ¿no? Si ustedes han cometido algún error, entonces aquí les va a decir que no se pudo calcular, que hay un error,
Y generalmente el error lo explica en idioma chino. ¿Ya? Uno no sabe qué error es y a veces pues eso es un inconveniente. Bien, jóvenes, ya está calculada la estructura y luego podemos ver ahora los resultados. Para ver los resultados nos tenemos que ir al menú principal acá arriba y aquí donde dice visualizar. Aquí podemos visualizar lo que querramos sobre los resultados obtenidos, ¿no? Empecemos visualizando las reacciones en los apoyos. Entonces, voy a seleccionar toda la estructura y que no me muestre materiales, ni secciones, ni propiedades, ni cargas. Bien, quiero ver las reacciones. Entonces, aquí selecciono, ¿habrá reacción en los apoyos en X? Sí, ahí está. En Y, sí. En Z, bueno, en Z, este es un pórtico plano, no trabaja en la dirección Z, por más que coloque no aparece nada. Luego, momento en X, no. Momento en Y, no, porque estamos trabajando en el plano. Pero momento en Z, sí. Ahí están los momentos. ¿Ya? Bueno, si ustedes comparan estos resultados con los que hemos obtenido, ¿no? El momento vale aquí 269,83. Veamos qué resultado hemos obtenido acá. El momento vale 269,83. Esto, aquí si no me equivoco está. Aquí está. ¿Ves? El momento, aquí está. El momento, este momento vale 265,91. Y el programa dice 200. A ver. Aquí está. El momento en el nudo 1, 269,83. Según el programa, es 265. Hay una pequeña diferencia. Luego, el cortante en ese mismo nudo es 199,71. Según el programa, es 200. 199 a 200 también hay una pequeña diferencia. La diferencia principalmente es por los errores por redondeo, ¿no? En los cálculos que he realizado, he trabajado máximo con 3 cifras decimales y al final he redondeado a 2 cifras decimales. Aquí hay un errorcito, lo voy a corregir en este momento. Entonces, ahí está H0 el horizontal y así sucesivamente. Donde sí he notado una diferencia bastante significativa es en H1 y H3, la reacción horizontal. ¿Ya? Ahí observen la reacción es 0,91 y en el otro apoyo también, obviamente por equilibrio tiene que ser así. Debe haber por ahí algún pequeño error y la verdad que no me he dado tiempo para investigar. Bien, ahora vamos al otro pórtico. Este de acá. Donde la carga es la temperatura. Pues bien, resulta que no es necesario introducir otra vez la estructura. Ya, no es necesario. Pues debo reconocer que olvidé configurar antes de introducir el pórtico, hay que hacer configuraciones, pero también se lo puede realizar después. O sea, debo configurar los diferentes tipos de cargas a los que, disculpen, debo configurar los diferentes estados de carga. En este momento, el estado de carga, ¿ya?
se haya constituido por una carga uniformemente distribuida más una carga puntual en el nudo y que vale 15 kilonewtons. Ese es un estado de carga. Ahora, el otro estado de carga ha de ser la temperatura. Pues bien, voy a configurar mis estados de carga. Para ello me voy al menú principal, ahí donde dice inicio, y me vengo acá, donde dice condiciones de carga, ¿no? Yo le llamo estados de carga, condiciones de carga. Le doy un clic y ahí está. Pues bien, aquí le voy a... esto, aquí dice, mire, DL, de arrow, significa carga muerta. Carga muerta. Resulta que como analicé la estructura sin considerar los estados de carga, pues el programa automáticamente le da un nombre. Entonces, yo aquí le voy a cambiar a esto, le voy a llamar estado de carga 1, estado de carga 1. Y le voy a anotar acá carga distribuida, y puntual. Ya, le doy OK. Dice el análisis, dice que todo lo calculado se ha de eliminar, le pongo yes. Ahora ya sé que la carga distribuida más la carga puntual corresponde al estado 1, que está constituida, repito, por una carga distribuida más una carga puntual. Y ahora me voy al otro estado. Voy a generar el estado 2. El estado 2. Y describo a qué se refiere el estado 2. Se refiere a la variación de temperatura. Listo. Ahora, la variación de temperatura es una carga, aquí sí que tengo que anotar, es una carga, veamos, ¿es nieve? No es nieve. ¿Es viento? No es viento. Wind es viento. ¿Es carga debido a líquidos? No es. ¿Empuje de tierra? Tampoco. Pues bien, yo lo voy a considerar como LL, Low Life, significa carga viva. Lo voy a considerar carga viva. Se denominan cargas vivas aquellas cargas cuya magnitud varía a lo largo del tiempo. Y evidentemente, la temperatura del medio ambiente varía, ¿no? De un rato para otro, va cambiando la temperatura. Por lo tanto, es un low life. Listo. Ahora le doy OK. Y mire lo que me aparece abajo, ¿no? Yo puedo seleccionar, en realidad, entre E1 y E2, selecciono. Bueno, E1 ya lo habíamos analizado, selecciono E2, y no hay más. Ahora voy a introducir la carga por temperatura, ya que observen, si selecciono todo el pórtico y le digo que me muestre cargas, miren, no me va a mostrar ninguna carga. Es que ya estoy en el estado de variación de temperatura. En cambio, si selecciono E1, ¿no? Ahí está E1, y le digo que me muestre cargas, ahí están sus cargas. Bien, vamos al E2 para poder introducir las cargas por temperatura. Bien, entonces, hablando de temperatura, ¿dónde está el pórtico? Aquí está. Los datos que se introducen, obviamente no son 45 menos 10, nada de eso. Se introduce
las variaciones de temperatura. ¿Dónde está eso? Nos vamos para abajo y aquí está. Aquí está. Para las barras 1 y 3, ¿no? Arriba la temperatura es 45 y abajo es menos 10. Menos 10. Entonces, para ambas barras, el K1 y el K2 tienen el mismo valor. El K1 y el K2 tienen el mismo valor. Bueno, concretamente, cuando decimos K1, observen la formulita, ¿ya? Es el promedio, ¿no? Delta 1, delta Ti más delta T dividido entre... Es el promedio entre la temperatura al exterior, ¿no? Entre la variación de temperatura al exterior y la variación de temperatura al interior. Obviamente, para llegar a esto, previamente habíamos calculado las variaciones de temperatura, ¿no? Habíamos calculado las variaciones de temperatura. Porque al final de cuentas, lo que interesa no es 45 grados en la parte externa. Lo que interesa conocer en la parte externa es la variación de temperatura, que es 45 menos T sub 0 me da 25. Esa es la variación de temperatura. Y para cada barra habíamos calculado aquí, ¿no? La variación de temperatura. Acá la variación de temperatura y aquí caso 1. Bueno, caso 1 es el resumen, la variación de temperatura en la dirección del eje local 1. Recuerden que el eje local 1 está sobre el eje de la barra, la variación de la temperatura. Por lo tanto, este caso 1 contempla la variación de temperatura que hace que las barras se alarguen o se acorten. Se alarguen o se acorten. Luego viene el caso 2. El caso 2 me da también la variación de temperatura, pero en la dirección del eje local 2. El eje local 2 es perpendicular a la barra y apunta hacia arriba. Y esa variación de temperatura hace que las barras se flexionen, se deformen, apareciendo desplazamientos angulares. El K2. Pues bien, ya habíamos hecho esos cálculos, ¿no? Donde alfa vale 10 elevado a la menos 5. Alfa vale 10. Ahora, hecho los cálculos, aquí está. Observen que el 10 a la menos 5 yo lo he mantenido, el valor de alfa lo he mantenido, y lo que me queda aquí es menos 2,5, por 10 a la menos 5, menos 9,9, menos 91,6 por 10 a la menos 5. Pues resulta que al computador le tenemos que dar estos datos. Para cada barra tenemos que darle estos datos, excepto alfa. Alfa ya está dentro de la memoria del computador. ¿Ya? El 10 a la menos 5 ya está en la memoria del computador, ya que cuando se configura materiales, ahí se introduce el valor de alfa. Por lo tanto, lo que tenemos que introducirle es solamente K1 y K2. La variación de temperatura en la dirección del eje local 1 y la variación de temperatura en la dirección del eje local 2, que vale menos 2,5 y menos 91,66. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Empecemos con la barra 1 y 3, o sea, estas dos barras. Selecciono esas dos barras, me voy a barras, ya está seleccionado cargas, y entre cargas selecciono temperatura. Ahí está. Pues bien, la variación de temperatura en la dirección del eje local 1, la variación de temperatura en la dirección del eje local 2 y en la dirección del eje local 3. En este caso, como en mi pórtico es plano, no es espacial, no hacemos intervenir la variación en la dirección del eje local 3. Entonces, ¿cuánto vale la variación de temperatura en la dirección del eje local 1? Menos 2,5. Menos 2,5. Lo mismo para la otra barra, para las dos barras. Menos 2,5. Bueno, no era necesario introducir uno por uno. Basta con introducir a uno de ellos y arriba
hay un botoncito con dos flechitas. Le doy un clic y automáticamente lo rellena hacia abajo. Luego, la variación de temperatura en la dirección del eje local 2. ¿Cuánto dijimos? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuánto dijimos a la variación de temperatura en la dirección del eje local 2? ¿Qué fue? ¿Se fueron todos? 91. Bueno, están presentes. Parece que no me están atendiendo ustedes como debe ser. 91,666, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, volvemos nuevamente al RAM. ¿Dónde está el RAM? Aquí está. Bien, era menos 91,6666. Eso va hasta el infinito. Pero, esta aplicación tiene internamente, en cuanto a temperatura se refiere, tiene una convención de signos diferente al libro de José Carlos Usequín. Yo, todo lo que les imparto en clases, ¿ya? Me apoyo en el libro del ingeniero más famoso de Brasil, el ingeniero José Carlos Usequín, que actualmente tiene 102 años. 102 años tiene el ingeniero José Carlos Usequín y es director de carrera emérito de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Pública de Río de Janeiro. Actualmente sigue vivo el ingeniero José Carlos Usequín. ¿Ya? Una persona que en su niñez extremadamente pobre, ¿ya? Su objetivo era estudiar para profesor de primaria y secundaria, pero las circunstancias de la vida hicieron que estudie al final ingeniería civil. Entonces, resulta que hay una convención de signos un tanto diferente en esta aplicación. A nosotros nos ha salido con signo negativo. Acá tenemos que introducir con signo positivo. Lo introducimos con signo positivo. Listo. Listo, ya está introducido para las barras horizontales y ahora nos vamos a la barra vertical. Pero antes de irnos a la barra vertical, pues veamos qué tenemos para la barra 2. Para la barra 2, K1 vale menos 30. Menos 30 y K2 pues salió 0. Entonces nos vamos al RAM. No vamos al RAM. Selecciono esta barra. Y K1 vale menos 30, menos 30, menos 30, y el K2 vale 0, lo dejamos ahí. Y listo, jóvenes, con esto hemos introducido las cargas térmicas. Nos vamos acá donde dice proceso y le mandamos analizar. Análisis. Listo. Dice análisis satisfactoriamente completado. Bueno, veamos qué resultados tenemos. Para ver resultados nos tenemos que ir acá a visualizar y pues empecemos viendo las reacciones en los apoyos. Muy bien. Ahí están todas las reacciones. Podemos ir viendo por partes. La reacción horizontal es 10.04 kilómetros. Veamos cuánto se ha obtenido haciendo el cálculo a mano. Bueno, me voy para abajo. Acá uno de la barra 4, número 3 le puso menos 33 en gramo. A ver. Tiene razón. Y a ver, menos 30. Menos 30. Gracias por el aviso. Como apellida, aquí al que está atento, pues se le da puntos. Beltrán. Ya, abrimos, lo busco. Beltrán Cruz, Marco, Andrés.
Sí, Listo. Ya está corregido, entonces lo tengo que volver a mandar a calcular. Proceso, analizar, analice y listo. Analizarlo satisfactoriamente. Y ahora nos vamos a visualizar los resultados, viendo las reacciones. Primeramente, la reacción en X. Me sale 9,91. Veamos cuánto hemos obtenido o cuánto se ha obtenido haciendo el cálculo estructural. Bueno, por aquí está. Aquí está. Aplicando el principio de superposición de efectos, H1 sale menos H1 es menos 9,94. Y X2, bueno, es la carga, ¿no? H1, bueno, me sale ese valor, y aquí, según el RAMLM, 9,91. También hay una pequeña diferencia, es por el tema de el redondeo de las cifras decimales, ¿no? Y bueno, luego veamos las otras reacciones, desactivo este, y veamos las reacciones en Y. Sale 4,49. Nos vamos aquí y sale 4,47, prácticamente 4,48, que va más o menos por ahí. Y luego vamos al momento. No hay reacción en Z, momento en X, momento en Y, hay este momento. Me sale con signo negativo 85,43. Pues bien, si venimos para acá, X1, que es el momento, X1 es con negativo 85,51. 85,51, pues, y aquí es 85,51, y en el RAM 85,43 hay una pequeña diferencia. Bien, jóvenes. Y luego también, supónganse que en el problema, pues, además de la carga distribuida puntual, se les pida también tomar en cuenta la temperatura. Tomar en cuenta también la temperatura. Pues, en el RAM element, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Me voy a inicio, al menú principal. Aquí, donde se editan los estados de carga, me voy a estados de carga. Tengo dos estados de carga. Y ahora, acá abajito, debo anotar las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga. Entonces, anoto acá, primera combinación, combinación 1. ¿Y cómo se van a combinar? Bueno, aquí se van a sumar. Se van a sumar más C2, ¿no? Cuando digo combinar, se van a sumar. ¿Y de qué manera se van a sumar? Pues, el primero va a ir multiplicado por 1 y el segundo también va a ir multiplicado por 1, ¿no? Y listo. Y luego acá tengo que anotar la tipología de esta combinación. Pues en este caso busco esa tipología y aquí está. Lo que estamos analizando son cargas de servicio, cargas características. ¿Ya? En una clase anterior expliqué sobre lo que son las cargas de servicio o cargas características. Acá dice cargas de servicio hormigón armado, ya que para diseñar estructuras se tiene que seleccionar este otro. Las cargas de diseño. Las cargas de diseño que, bueno, si una vez que se regularicen las clases presenciales,
si alguien me consulta sobre esto, le puedo explicar. Bueno, entonces selecciono que mis cargas son cargas de servicio. Y no es más. Le doy OK. ¿Ya? Obviamente se borró los resultados obtenidos y lo mando a calcular nuevamente. Lo mandamos a calcular, proceso, analizar y listo. Ya, lo analizó y ahora automáticamente me aparecen, ¿no?, los resultados de la suma del estado 1 con el estado 2. Entonces, veamos, ahí están las cargas y seguramente las reacciones ya no van a ser las mismas, ¿no? Y lo que sí observo, lo que sí estoy observando, no me muestra las cargas de temperatura, ¿no? E1 más E2 no me muestra la carga de temperatura. Parece que, vamos a ver aquí, sí, este programa solamente me muestra las cargas de... Bueno, entonces, veamos si esto está correctamente resuelto. Vamos a hacer lo siguiente. Veamos el momento. El momento en este nudo, el momento en ese nudo es positivo y vale 269.83 para el estado 1. El estado E1. Vamos al estado E2. Para el estado E2 vale, es negativo y vale 85,43. Bueno, la suma de estos dos, obviamente, me tiene que reproducir, aquí está, la suma de los dos, sale 184.4. Veamos, agarro mi maquinita, 269.83 menos 85.43, me sale 184.4. Listo, o sea, aunque no me muestra la carga por temperatura, sí lo ha calculado tomando en cuenta la temperatura. O sea, aquí está tomando en cuenta la carga distribuida más la temperatura. Bueno, y el cálculo pues, es en milésima de segundo, y esa es la ventaja de la utilización de las computadoras en la actualidad. Ya. El método de las fuerzas y los métodos que vemos en esta materia ya se tenía conocimiento de estos métodos allá por el año 1700 y pico y luego 1800 y tantos, 1793 si no me equivoco. Pero como en esos tiempos no había computadoras, pues nadie utilizó estos métodos. Recién con la aparición de estas máquinas es que se vuelve a retomar el método de las fuerzas y de las deformaciones. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda? Ingeniero, tengo una duda. Adelante. En el estado de carga 1, ¿el programa está tomando en cuenta el peso de la estructura? No está tomando en cuenta. O sea, nosotros hemos analizado sin tomar en cuenta el peso de la estructura. Ahora, si quieren tomar en cuenta el peso de la estructura, observen lo que se tiene que hacer. Es sencillo, ¿ya? Le voy a ordenar a esta aplicación que tome en cuenta de forma automática, sin que yo haga ningún cálculo, pues me voy a la hoja electrónica y en su menú principal activo este icono que dice Gen, ¿no? Ahí dice Gen. Luego, arriba aparece este botoncito. Este es el símbolo de la gravedad. G significa gravedad de la Tierra. Pues bien, yo quiero que tome en cuenta la gravedad de la Tierra aplicado a la estructura. Eso implica que tome en cuenta el peso propio. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle un clic, nada más.
Pero antes observe previamente. La gravedad lo puedo aplicar en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y o en la dirección del eje Z. Bueno, aquí en nuestro planeta, ¿no? La gravedad de la Tierra está en la dirección del eje cartesiano Y. En la dirección del eje cartesiano Y. ¿No? Y ahorita está con 0. Pues bien, le voy a dar un clic acá, miren, le doy un clic. Obviamente me dice que va a tener que calcular todo de nuevo, le digo yes, y automáticamente aquí aparece el -1. Entonces, al ver esto, significa que ahora, si lo mando a calcular nuevamente, sí ha de tomar en cuenta el peso propio. Y al tomar en cuenta el peso propio, veamos ahora cuánto es el momento resultante sumando E1 más E2. Me voy a View y reacciones y miren, ya no es 184.4. Ya no es 184.4, 201.26. Es que ya el computador está tomando en cuenta el peso propio. Pero verifiquemos ahora, me voy a ir a E1, ahí está tomando en cuenta el peso propio. Me voy a E2, voy a ir a E2, y fíjense, en E2 no ha tomado en cuenta el peso propio. Por lo tanto, esto está mal. ¿Qué dicen ustedes? En E1 ya tomó en cuenta el peso propio y en E2 no. O sea, aquí debo colocar nuevamente el -1, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ingeniero, porque ya lo calculó en el primer estado. Correcto, pues no puedo tomar 2 veces en cuenta el peso propio. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo apellida? Claudio. Claudio, muy bien, jóvenes. Ingeniero, yo saqué todo el resultado en la CADO. Me puse 16, saqué. En el CADOS. Ajá, no. Eso lo hicimos en clase. Ya, ahorita. Eso lo hicimos en clase, ¿no? Acá, el CADOS. Sí. ¿Cuánto saca usted? 9.16. 9.16. Bueno, el delta TI, ¿cuánto vale? Aquí está, miren. Aquí está. ¿Qué de los metros? Ya. Sí. Es que delta TI vale menos 30. Menos 30. Menos delta TE, en este caso sería menos 25. Dividido entre H. H es la altura de la sección transversal. ¿Cuánto es la altura? ¿Ya? Nosotros estamos trabajando en unidades kilonewton metro. Es 60 centímetros, pero el metro es 0,60. Lo divido entre 0,60 y me sale 91,66. ¿De dónde salió? Lo multipliqué según lo haría a la 5. No, nada tiene que ver eso. Nada tiene que ver. Bien, jóvenes, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien, jóvenes, entonces, concluimos la clase de hoy y recomendarles, por favor, que si van a hablar de política, está bien, eso es inevitable.